Buenas noches. Hoy sábado nuevamente con ustedes y con el mayor placer y espero en algo compensarlos su atención ofreciéndoles una historia relacionada como siempre a la selva. Se trata de la expulsión de los jesuitas del Perú, cuya medida repercutió mucho en las poblaciones indígenas de la selva, a donde también ya estuvieron más de por un espacio de 130 años los jesuitas, llevando la predicación del cristianismo. Esta noche vamos a ofrecerles ese tema y esperamos complacerlos a todos ustedes con esta nueva historia que contamos. Por supuesto, a muchos haciéndoles recordar esta historia, porque tengo entendido que hay mucha gente que conoce estas historias, pero que no los cuentan, bueno, por una serie de razones, y muy pocas también cuentan los libros que escriben los grandes historiadores nacionales, por una serie de razones, ¿no? Ya a la selva siempre se le ha visto un poco de reojo por ahí, ¿no? Vamos a empezar a contarles esta historia, la expulsión, que lo hemos puesto como título, la expulsión de los jesuitas y su repercusión en la comandancia de Maynas. Y empezamos contándoles que de un hecho ocurrido el año 1767. Un día 27 de febrero, el rey Carlos III de España dispuso la expulsión de todos los jesuitas, de todos los misioneros jesuitas que tenía aquí en América. En ese entonces, Perú, Ecuador, Colombia, de todo lo que es América, que tenían ellos dominio, ¿no? Que ellos habían conquistado y ellos tenían las autoridades que ellos ponían, ya, que el rey. Y un día ya se les llegó seguramente hasta el cuello ¿no? La actitud de los, según él, ¿no? La actitud de los jesuitas, aunque, bueno, hay mucho que discutir sobre eso. Ese año, o esa fecha, 27 de febrero de 1767, el rey Carlos III de España dispuso expulsar a todos los jesuitas, a todos, ¿no? De aquí del Perú, ¿ya? Sin sobrar uno solo. A eso de al amanecer llegó la orden en secreto desde España aquí a Lima, y era entonces el virrey Amat, la máxima autoridad, como quien decir lo que es actualmente el presidente de la República, ¿no? Con la diferencia de que de acá, el virrey dependía del rey de España, ¿no? A diferencia del presidente. Pero él era la máxima autoridad acá. A él le ordenó el rey de España que inmediatamente de aquí del Perú debe expulsarles a todos los jesuitas, así como a todos los otros virreyes que habían en toda América donde estaban los españoles. Pero ¿por qué? ¿Qué ocurrió? ¿No? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los motivos para esta drástica medida? ¿No? Uno de los motivos, cuenta la historia, fue que le acusaban a los jesuitas de haber instigado o de ser los instigadores de movimientos sociales que se estaban dando en España contra el rey Carlos III, ¿no? Pero para eso también a los jesuitas
ya los habían expulsado de Portugal y también de Francia, ¿no? 2 o 3 años atrás ya les habían expulsado. En Europa se había creado un anti-jesuitas en la sociedad, en una gran mayoría, ¿no? Un anti-jesuitas. Por una serie de razones, mucho, pues, en cierto modo, envidias. Los jesuitas eran unos misioneros, primero muy bien seleccionados, inteligentes, bien preparados socialmente, intelectualmente. Habían geógrafos, habían médicos, habían de todas las especialidades. Y decían que tenían mucho dinero, ¿no? Como institución, porque ellos donde llegaban hacían hermosas iglesias, ¿no? Como lo tenemos acá también en Perú, en Lima, que han dejado en Cusco, en Ayacucho y en otras ciudades. Entonces, llegó la orden también, pues, que aquí el virrey Amat proceda de inmediato, en secreto, recibiendo el pedido, ¿no? La orden, mejor dicho, de que debe expulsarles. Y así fue que un día 9 de septiembre de 1767 hubo una gran redada, yo le llamo una gran redada, contra los misioneros jesuitas. En la madrugada, un grupo de soldados, policías a órdenes del virrey, ¿no? Salieron en la noche a las 5 casas donde vivían los jesuitas aquí en Lima. En un solo momento les capturaron, ¿no? Y les dejaron inmóviles, ¿no? Al otro día, cuando amaneció, también les trajeron a otros jesuitas que estaban por aquí en las cercanías, en las haciendas, en Ica, en Chincha. Les reunieron a todos al día siguiente y los llevaron al puerto del Callao, les embarcaron, ¿no? Les embarcaron en un buque y que se vayan. Les sacaron a todos. Solamente ellos fueron llevando su ropa para cambiarse. Se fueron dejando todo, todo en absoluto. Les confiscaron, ¿no? Entonces, esta medida llegó también, por supuesto, a Maynas. En Maynas habían ya también más de 45 jesuitas que estaban trabajando, ¿no? En casi toda la enorme extensión de Maynas, que en ese entonces Maynas era pues el núcleo, era como decir ahora el departamento de Loreto, ¿no? O el departamento de Lima, ¿no? Todo lo que es ahora, ya lo había dicho, lo he dicho anteriormente, todo lo que es ahora San Martín, Ucayali y Loreto, sí, Loreto era Maynas, ¿no? La Comandancia General de Maynas. En toda esa zona tenían ya misioneros jesuitas que estaban trabajando, sobre todo por ahí, por la zona del Marañón. Era la zona más brava, más difícil, porque ahí estaban los jíbaros, el grupo de indígenas más rebeldes, que difícil de conquistarles, ¿no? Casi todos los conquistadores han fracasado ahí en esa zona frente a los jíbaros, entre ellos Martín de la Ribarrera. Entonces, un día llegó también allá al gobernador de Maynas, cuya sede era Borja, ¿no? Llegó un dominico llegó, comisionado por el gobernador, ¿no?
claro, de Quito llegó la orden, porque ese tiempo toda esa zona pertenecía a Quito, ¿no? Como misiones evangélicas, misiones católicas, ¿no? Pertenecían a Quito. Entonces de Quito mandaron la orden para que el gobernador de ahí de la provincia de Maynas, en ese tiempo así se llamaba, ¿no? Expulse a todos los jesuitas, solamente dejando a los otros, a los franciscanos, bueno, a otros grupos, ¿no? A otras congregaciones. Pero a los jesuitas, a todos había que sacarlos, ¿no? Y bueno, el dominico llegó el 30 de septiembre de 1768, 67, con la orden de arrestar a los jesuitas. Fíjate, entre ellos, solo que los otros pertenecían a los jesuitas y los otros eran dominicos. Pero ese dominico se fue enviado por las autoridades de Quito para hacer cumplir esta medida. Pero allá en Borja, ¿no? Aún hubo una gran confusión con la autoridad de ahí, ¿no? Una gran preocupación, porque había grupos de indígenas a quienes ya se les habían conquistado, los tenían ya reducidos en pueblos que habían formado. Para eso, por ejemplo, los jesuitas ya tenían 73 pueblos que habían fundado en toda esa región, 73 pueblos con 160.000 habitantes total, todo eso. En cada pueblo ya habían escuelas, en cada pueblo habían iglesias, y hacían escuelas, los jesuitas hacían sus escuelitas ahí para enseñar a leer y escribir a los nativos, para que a través de ellos puedan predicar el evangelio, puedan predicar la religión, ¿no? Entonces, por eso es que ellos lo primero que hacían, miren, los jesuitas entendieron que primero hay que educar, hay que formar a la juventud, a los niños, para a través de ellos llegar a todos los padres de familia y hacerles llegar el mensaje cristiano, ¿no? Que eso era uno de los motivos fundamentales, ¿no? Entonces, ya el problema era que si los jesuitas se van, ¿no? Todas esas poblaciones se van a deshacerse, porque ahí estaban más, porque los jesuitas pues les trataban bien, así como eran fuertes también, ¿no? Haciendo justicia, ¿no? Haciendo justicia, pero también sabían pues ganarles a los indígenas, y los indígenas iban haciendo familia, familiarizándose con ellos, ¿no? Y entonces, por eso es que más o menos como 3 meses, ¿no? Se soporta. Pero ya un día, el gobernador ya tuvo que tomar decisiones, tuvo que actuar, ¿no? Porque había recibido esa orden de Quito a través del dominico que se fue, y el dominico continuaba ahí en esa. ¿Cuánto tiempo demoraban desde Borja, desde el Marañón para irse a Quito? Uy, semanas, entre ir y volver como 2 o 3 meses, porque lo hacían por agua y tierra, de ida desde Borja hasta Quito, a pie, surcaban el río, o a pie, y bajaban por el río. Bueno, era un pandemonio, no era fácil. Entonces, estos tuvieron que esperar pues también, porque el gran problema era quién va a reemplazar a los jesuitas si ya les expulsan de ahí de Maynas, ¿no? Ya, porque ellos ya tenían, como repito, tenían ya muchas reducciones. ¿Qué eran las reducciones? Primero vamos a ver qué cosas eran las reducciones. Reducciones son los jesuitas son los que instituyen las reducciones en la selva. Reducciones eran los lugares a donde
a los indígenas que vivían en los bosques, a las familias que vivían en los bosques sin rumbo, les agarraban, ya, les convencían para que se juntaran en un sitio y ahí van a fundar un pueblo. Eso le decían las reducciones, así le conocían, las reducciones. Todo les traían, ¿no? Y los jesuitas, pues, eran muy hábiles en estas cosas, ¿no? Ya después las demás congregaciones también comenzaron a aplicar las mismas modalidades. Pero ¿cómo les atraían a los indígenas? ¿Cómo hacían para que los indígenas no se escapen, no se vayan? Claro, muchos se iban, ¿no? Pero la mayoría se quedaban. Pues, les ganaban ¿con qué? Un buen trato. Después les regalaban un machete, un cuchillo, algo que comer. Y para los indígenas, regalarles un machete, un cuchillo, era pues un regalo inapreciable, ¿no? Era un regalo grandazo, grande, ¿no? Porque ellos no conocían hasta entonces esas herramientas. Con eso les facilitaba a ellos también para entrar a los bosques, ¿no? Despejar los montes, los árboles. Entonces, por eso es que los jesuitas llegan a ganarles. Los jesuitas han comenzado a recorrer todo el Marañón, el Pastaza, el Guayaga, el Ucayali, el Bajo Ucayali, han fundado, decía yo, que han llegado a fundar 73 pueblos. 73 pueblos. Y cuando llegó la orden que ya ellos también debían abandonar Ucayali, ¿no? Toda esa región de Maynas, que le llamaban, ¿no? Ya era el problema, ¿no? Había que ir. Y ellos tenían que obedecer, ¿no? Por el principio de autoridad, porque es una orden del rey de España, ¿no? Entonces, un día ya, vuelvo a repetir, que el gobernador dijo, bueno, hasta aquí nomás. Todos se van a irse. Todos se van a irse. Y en su reemplazo, ¿a quién les enviaron? Les enviaron a unos sacerdotes que les preparaban unos cuantos días, unas cuantas semanas, ¿no? Y ya para predicar el evangelio. Les llamaban los eclares, ¿no? Entonces, pero sin ninguna otra formación y tampoco sin mayores obligaciones. Ellos no podían escuchar, por ejemplo, las confesiones, ¿no? Porque en realidad no eran pues los verdaderos curitas, ¿no? Los que se venían preparados, mucho más todavía que los jesuitas, pues. Los jesuitas eran gente muy preparada, muy inteligentes, bien chambas, trabajadores, ¿no? Entonces, llegó el día y ustedes se van, le dijo el gobernador, les reunieron a todos, se fueron, ¿no? A juntarse en un pueblo que se llama Loreto, ¿no? Loreto, por ahí entre la frontera de Brasil y Perú. Hay un pueblo Loreto antiguo, ¿no? Que ese nombre de ese pueblito, ese es el nombre de donde se origina el nombre del departamento de Loreto. Era el nombre de la Virgen María de Loreto, decían en ese tiempo, ¿no? Ya. Entonces, entonces, ahí llegaron, les embarcaron en una lancha, en un buque, y se fueron. Algunos se escaparon, ¿no? Algunos se escaparon, ¿no? A la medida. Pero la mayoría se fueron, les llevaron de frente a Italia, ¿no? A estos puritas, a
a los jesuitas estos, los llevaron de frente a Italia. Pero ¿qué encontraron en Italia? Resulta que el Papa también estaba de acuerdo, al parecer, ¿no? De acuerdo con la disposición del rey Carlos III de España, ¿no? Y el Papa no solamente no les recibe, sino él declara de ilegal la institución de los jesuitas, ¿no? De los jesuitas. Esta congregación quedó desautorizada de seguir funcionando como tal, por orden del Papa, ¿no? De este Papa. ¿Ya? Y bueno, y ahí tuvieron muchos problemas los curitas, ¿no? Entre estos curitas expulsados, entre estos curitas, perdón, entre estos curitas expulsados hay un curita, hubo un curita peruano. Ese pueblo que hablaba de Loreto se llama Nuestra Señora de Loreto de Ticunas, ¿no? Ahí en 18 canoas y un barco en total, 19 jesuitas rumbo a Belén de Pará, a donde llegaron el 19 de enero de 1769, ¿ya? Y se fueron. Entonces, era una situación bien complicada, bien difícil, mucho sentimiento, mucho dolor. Pero no solamente eso fue el problema. Ya, los curitas que las han expulsado. El gran problema, hubo dos problemas graves, grandes. ¿Ya? Uno de ellos, que no había gente con quien reemplazar a los jesuitas, que dejaron Maynas. No había con quién. Decía hace ratos que les han mandado a unos jóvenes preparándoles unos cuantos días sin mayores facultades, ni siquiera para recibir las confesiones, solamente para hablar, para hacer algunas conferencias, ¿no? Sobre el cristianismo, ¿no? El gran problema fue que para el país, para la Amazonía, para la selva, si no hubieran sido los jesuitas, toda esa zona de Marañón, Bajo Marañón, Bajo Ucayali, el Guayaga, una parte del Guayaga, todito eso sería de Brasil. ¿Por qué? Porque los portugueses que tenían dominio en toda esa región, ¿no? Así como los españoles con nosotros acá en el Perú, los portugueses constantemente iban avanzando con sus expediciones hacia territorios peruanos, español, ¿no? A pesar de que algunos años atrás habían firmado un tratado entre España y Portugal, donde limitaban la frontera, hasta donde en ese documento que se llama el Tratado de Tordesillas, ¿ya? En ese documento decía, habían marcado, ¿no? Que hasta tal sitio, hasta esto, es Portugal. De aquí para acá, todo es Maynas, el Perú, ¿no? Perú, Maynas. Pero, a pesar de todo eso, los portugueses seguían avanzando. Ponían por ahí un pie más adelante y ahí estaban haciendo una casita, un rancho, estaban avanzando. ¿Y quiénes se oponían a eso? Eran los misioneros jesuitas, porque eran los únicos, los más valientes, los más inteligentes, los más diestros, los más, ¿no? ¿Ya? Que ellos
avanzaban los jesuitas. Ellos avanzaban como cuidar las fronteras nuestras, ¿no? Y además, para cuidar de paso también a las poblaciones indígenas, porque habían expediciones brasileñas, portugueses brasileños, ¿no? Que venían, entraban a territorio peruano, no solamente para apoderarse de los bosques, de esas tierras, sino también para agarrar a los niños, a los jovencitos, a los jóvenes, llevarles para venderlos a los comerciantes de Portugal, ¿no? Es así como una mercadería. Hacían correrías en el día y en la noche cuando llegaban, fuertes expediciones a capturar a los indios. ¿Para qué? Para llevarles a Brasil y venderlos al mejor postor. Llevaban como si estarían llevando un chancho, una gallina, una vaca, un toro, un animal. Así los llevaban, amarrados, encadenados en las canoas, ¿no? Para que no se escapen, para que llegado allá los vendían. Entonces, cuando ya sabían que ellos estaban viniendo otra vez, la gente pues corría, se escapaban de alguna manera por los bosques, los indios vivían en ese plan. Entonces, para ellos la salvación eran los curitas, los jesuitas. Los jesuitas luchaban, les decían no, ¿no? Entonces, de alguna manera les defendían a los indígenas, ¿no? Los indígenas pedían auxilio a los curitas, a los jesuitas. Los jesuitas estaban. Por eso es que el padre Fritz, de quien hemos hablado el otro día, que fundó la ciudad de Yurimaguas, ¿no? Con los indios omaguas, ¿ya? En ese afán estando él de cuidar pues nuestra frontera, ¿no? Por ahí por el Putumayo, por esa zona, ¿no? Un día se fue a Belén de Pará, ¿no? A buscar unas medicinas porque estaba mal de salud y lo reconocieron y el gobernador ordenó su captura, ¿no? Y le metieron preso 2 años, hasta que, a raíz de una carta que el padre Fritz envía al diplomático de su país, ¿no? El padre Fritz, reclaman por la libertad de este hombre y le pusieron en libertad, pues, después de 2 años. Solamente le pidieron disculpas y regresó este curita otra vez al Perú. Después de 2 años está preso en Belén de Pará. Era también, por supuesto, jesuita. Después de todo eso, este jesuita, el padre fundador de Yurimaguas y el que falleció en Jeveros, con la víctima de la propagación de la nigua, lo que le llamamos en los pueblitos de San Martín el piqui, con eso murió este curita. Entonces, una vez que estuvo libre, vino acompañado de otros aquí a Lima a hablar con el virrey, pidió audiencia con el virrey aquí en Lima, ¿no? Entonces, el virrey le escuchó, pero no le dio importancia. Los únicos que le dieron importancia fueron sus hermanos de religión, es decir, los jesuitas de Lima. Pero las autoridades no les importaba un comino defender, preocuparse por lo que los españoles, los portugueses estaban avanzando y con la idea de agrandar mucho más todavía su territorio, ¿no? ¿Ya? Entonces volvió sin conseguir nada. Aquí el virrey no le dio ninguna, porque el curita lo que venía a pedir era refuerzos, soldados, para que vayan a las fronteras a hacer el pare a estos invasores portugueses, ¿no? Si no, Brasil sería, pues, de no haber sido ellos, los jesuitas, Brasil hubiera estado pues hasta ahorita por ahí. Todo lo que es Pucallpa ahora a lo mejor sería Brasil, ¿no? Todo el Guayaga, el
parte del Marañón y el Amazonas, ni qué hablar, todo Purús, todito ese enorme espacio territorial peruano, todito eso sería brasileño, si no hubieran sido los jesuitas. Pero de ahí es que el ministro el ministro de Portugal, cuando supo que el rey de España les había expulsado a los jesuitas de aquí de América, sobre todo, él se alegró mucho más porque, hablando de América y del Perú, pues también los jesuitas de Maynas, que eran un estorbo para ellos, para seguir avanzando, ¿no? Entonces, él aplaudió, se alegró por la medida. El rey de España no sabía que le está haciendo un grave daño a al propio país que ellos tenían conquistado, ¿no? Que ellos dominaban aquí en el Perú, ¿no? Entonces, el ministro de Portugal ordena a las autoridades de Brasil, a las autoridades virreinales de Brasil, que inmediatamente organicen expediciones para venir, para invadir todo ese territorio de Maynas, aprovechando que ya no estaban por los jesuitas, los que más defendían todo eso, ¿no? Y a raíz de eso ya vienen otros nuevos tratados en la que tenía que ver ya, también interviene un papa, ¿no? Un papa, ¿no? Que como un juez, para que de una vez se zanje y se evite de que ellos sigan pues avanzando. Sin embargo, a pesar de todo eso, los brasileños, ya una vez que ellos se liberaron de Portugal, ¿no? Una vez que proclamaron su independencia los brasileños, ¿no? Ellos desconocieron los tratados que hicieron entre Portugal y España, ¿no? El tratado de hasta dónde da nuestro límite, porque en el segundo tratado de San Ildefonso, que se llama, ¿no? También se volvió a decir que nuestra línea es aquí, Tabatinga, en esa línea era nuestro, Tabatinga, todo este territorio de Tabatinga, todo eso era Perú, ¿no? De acuerdo al segundo tratado ya, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que ellos, cuando se independizaron, negaron, ¿ya? Y ahí, al negar todo ese tratado, otro por el año 1909, por ahí más o menos, hay un nuevo tratado que se firma ya entre ambos países, ya Perú republicano y Brasil republicano, ¿no? Ahí se zanja todo ese problema, pero ellos aún seguían avanzando y hasta hoy siguen avanzando, por Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades ya también en la época republicana poco nada les ha interesado, les ha importado. Y han vivido aquí en Lima centralizados los gobiernos militares y civiles peleando entre ellos por el poder, olvidándose las fronteras que tenemos nosotros en una situación de total abandono. Hasta hoy, si nos vamos por Purús, por el Uruguay, vemos pues enormes extensiones nuestras, totalmente abandonados, incomunicados, ¿no? Un mal servicio telefónico, es decir, abandonados. Lo que no ocurre con los brasileños, que ellos sí cuidan su frontera y siguen avanzando, ponen un pie en territorio peruano, ahí hacen una casita y dicen, hasta aquí es el Brasil. Mientras tanto aquí seguimos peleando, o nuestros gobiernos, toda la vida han sido así, toda la vida. Por eso es que los brasileños por eso es que hasta Bolivia nos ha quitado territorios, hasta Ecuador, Colombia, Chile, todos nuestros vecinos se han apoderado de nuestro territorio. Pedazos de territorio están con ellos. ¿Por qué?
porque entre nosotros, nuestros gobiernos han vivido peleando entre ellos por el poder, los militares inclusive, todo eso, ¿no? Ese es un tema histórico, un problema histórico que padece el país. Eso viene de este tiempo, de estas épocas. Por eso nosotros en realidad lo tenemos una deuda a los jesuitas, ¿eh? Una deuda a los jesuitas, porque ellos han hecho todo lo posible, han sufrido mucho, muchas persecuciones. El caso de lo que acabo de contarles ya por segunda vez, el caso del padre Fritz, fundador de Yurimagos, que en muy buena hora su nombre se perenniza en el nombre de una ciudad tan importante como Yurimagos, ¿no? Y hay muchos curitas así que han dado su vida por el Perú sin ser peruanos, ¿no? Bueno, esa es la historia en breve, resumida, que he preparado para esta noche, para traerlos. Y me hubiera gustado seguir contándoles muchas cosas más sobre este tema, pero el friecito un poquito siento la garganta, y disculpen ustedes que antes de cumplir las 8 en punto, ya les decimos muchas gracias por estar con nosotros, y esperamos el próximo sábado estar en mejores condiciones de voz para seguirles contando cosas así sobre nuestra historia regional de la selva, de esa región verde del Perú. Buenas noches y a cuidarse todos.